Señor tutor Henry Gregorio Ortega Molina, reciba un cordial saludo. Somos estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad de Pamplona de séptimo semestre, modalidad a distancia, y a continuación, junto a Nelcy Miranda Torres, María Claudia Martínez Osma, Lidia Yolima García Fernández, Tulia Yasmín Franco Tobón, Lisset Trujillo Salazar y quien le habla, Wilson Velosa, vamos a hablarles sobre unos temas correspondientes al sector cooperativo. Iniciamos con el artículo 19 de nuestro Estatuto Tributario Nacional, contribuyentes del régimen tributario especial. Todas las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios conforme a las normas aplicables a las sociedades nacionales. Excepcionalmente podrán solicitar ante la Administración Tributaria, de acuerdo con el artículo 356-2, su calificación como contribuyentes del régimen tributario especial, siempre y cuando cumplan con los requisitos que se enumeran a continuación. Primero, que estén legalmente constituidas. Segundo, que su objeto social sea de interés general en una o varias de las actividades meritorias establecidas en el artículo 359 del presente estatuto, a las cuales debe tener acceso la comunidad. Tercero, que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos, bajo ninguna modalidad, cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación, de acuerdo con el artículo 356-1. Las entidades sin ánimo de lucro persiguen un fin social o comunitario. Los rendimientos o aportes obtenidos en una entidad sin ánimo de lucro son reinvertidos en el mejoramiento de sus procesos o en actividades que fortalecen la realización de su objeto social. Las entidades sin ánimo de lucro tienen como principal fuente de ingreso los dineros recibidos por parte de las personas naturales, jurídicas o entidades públicas en representación del Estado, por medio de las donaciones. Estas podrán solicitar su calificación como contribuyentes del régimen tributario especial siempre y cuando se encuentren legalmente constituidas y su objeto social corresponda a una o más de las actividades meritorias, busquen contribuir al desarrollo integral de la sociedad o de una comunidad mediante el apoyo a sectores débiles o población vulnerable, tales como las madres cabezas de familia, los niños, la investigación, la educación, etc. Las empresas asociativas sin ánimo de lucro, EASAL, son las cooperativas y demás entidades del sector solidario en las cuales los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creadas con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes y servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. Se presume que una empresa asociativa no tiene ánimo de lucro cuando cumpla los siguientes requisitos: que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de liquidación, la del remanente patrimonial, que destine sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de sus reservas y fondos. Continuamos con el artículo 22 de nuestro Estatuto Tributario Nacional, entidades que no son contribuyentes. La legislación tributaria colombiana contempla que algunas entidades o personas jurídicas no son contribuyentes del impuesto de renta y complementarios. Por tanto, no tienen ninguna obligación sustancial respecto a este impuesto. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y no deben cumplir el deber formal de presentar declaración de ingresos y patrimonio, de acuerdo con el artículo 598 del presente estatuto. La Nación, las entidades territoriales, las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, las áreas metropolitanas, la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana y su sistema federado, las superintendencias y las unidades administrativas especiales, siempre y cuando no se señalen en la ley como contribuyentes. Asimismo, serán no contribuyentes, no declarantes, las sociedades de mejoras públicas, las asociaciones de padres de familia, los organismos de acción comunal, las juntas de defensa civil, las juntas de propietarios administradoras de edificios organizados en propiedad horizontal o de copropietarios de conjuntos residenciales, las asociaciones de exalumnos,
las asociaciones de hogares comunitarios y hogares infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o autorizados por este, y las asociaciones de adultos mayores autorizados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tampoco serán contribuyentes ni declarantes los resguardos y cabildos indígenas ni la propiedad colectiva de las comunidades negras conforme a la Ley 70 de 1993. Mi nombre es Lidia Yolima García, les voy a hablar del cooperativismo y la historia del cooperativismo. El cooperativismo se refiere a un movimiento social o doctrina que intenta que las personas se puedan organizar mediante sociedades llamadas cooperativas. Las cooperativas son una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente y de propiedad conjunta, democráticamente controlada, donde sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales definen su objetivo social o actividad de la cooperativa. Hablando de la historia del cooperativismo, una de las primeras experiencias de cooperativas aparecen en Inglaterra en 1844, con la cooperativa de consumo Sociedad, quien proponía como soluciones a los problemas sociales de las cooperaciones entre los individuos. Los primeros indicios de la idea básica del cooperativismo en Colombia se surge en la civilización precolombina, cuyas relaciones sociales y económicas eran comunitarias, se manifestaban en la cooperación, la integración y el trabajo social. En las primeras décadas del siglo XX, el general Rafael Uribe planteó la idea de cooperativas como parte de su pensamiento sobre el socialismo y democrático. Luego, en el 1915, el padre Jesús María Fernández elaboró un modelo de estatutos para cooperativas de ahorro y crédito. Se promulga en 1931 la primera ley cooperativa, la ley 134. En 1936, con la ley 61, se organizan modelos de cooperativas con gran intervención estatal. Con la ley 115 de 1959, se le obliga a dictar cooperativismo en las escuelas, colegios y universidades. El decreto 1587 de 1963 constituye un nuevo marco legal del cooperativismo y se inicia el auge en el sector en Colombia. Y se crea la Superintendencia de Cooperativas, que luego en 1981 se transforma como DACOM y en 1998 en la Superintendencia de Economía Solidaria, y ahora como máximo organismo de interacción de los organismos de segundo grado figuran las Confederaciones Cooperativas de Colombia, CONFECOP. Hola, mi nombre es Tulio Yasmin Franco Tobón y yo les voy a hablar acerca de los principios y valores cooperativos. Entonces, en cuanto a los principios cooperativos, podemos decir que son lineamientos por medio de los cuales las cooperativas ponen en práctica sus valores. Y a continuación les voy a enumerar y a dar una breve explicación sobre esos principios cooperativos, que son los siguientes. Como primer principio tenemos la membresía abierta y voluntaria. Este hace referencia a que las cooperativas están dispuestas a trabajar con todas las personas, ¿sí? Todas aquellas personas que quieran utilizar sus servicios y que quieran aceptar sus responsabilidades, sin discriminación por género, etnia, clase social, posición política o religiosa. Como segundo principio tenemos el control democrático de los miembros. Este hace referencia a que las cooperativas están controladas por sus miembros, que son quienes participan activamente tanto en la definición de políticas como en la toma de decisiones. Como tercer principio tenemos participación económica de los miembros. Esto significa que los miembros contribuyen equitativamente y controlan democráticamente el capital de la cooperativa. Como cuarto principio tenemos la autonomía e independencia, que en pocas palabras las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua y controladas por sus miembros. Como quinto principio tenemos educación, formación e información. Este hace referencia a que las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, dirigentes electos, gerentes y empleados, para que así juntos contribuyan al desarrollo de la cooperativa. Como sexto principio tenemos cooperación entre cooperativas. Este hace referencia a que las cooperativas trabajan conjuntamente para así servir eficazmente a sus socios y fortalecer el movimiento cooperativo. Como séptimo y último principio tenemos el compromiso con la comunidad.
Este hace referencia a que las cooperativas trabajan para el desarrollo sostenible para así lograr una mejor calidad de vida a su comunidad. Ahora, en cuanto a los valores cooperativos, podemos decir de que son cualidades que las personas cultivan para ser dignos y respetables ante la sociedad y que además posibilitan la implementación de esos principios cooperativos. Ahora, en cuanto a estos valores, habla de dos dimensiones de la organización cooperativa. Uno sería la dimensión social y el otro la dimensión empresarial. La dimensión social se basa en los valores que son de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Y en cuanto a la dimensión empresarial, está basada en los valores éticos, que serían honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás. Mi nombre es Nelcy Miranda y les voy a hablar sobre el marco legal de las cooperativas. Dentro del marco legal de las cooperativas encontramos la Ley 79 de 1988. En su primer artículo nos dice que el propósito de la presente ley es dotar al sector cooperativo de un marco propio para su desarrollo como parte fundamental de la economía nacional. En su artículo 4 nos dice que es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro en la cual los trabajadores o los usuarios son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa. También encontramos la Ley 454 de 1998. Nos dice que es la cual determina el marco conceptual que regula la economía solidaria. Se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras de Ahorro y Crédito. Se dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones. En su artículo 34 de la Ley 454 nos dice que las entidades sujetas a su acción, la Superintendencia de la Economía Solidaria, la inspección, vigilancia y control de las organizaciones de la economía solidaria que no se encuentren sometidas a la supervisión especializada del Estado. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito multiactivas o integrales, con sección de ahorro y crédito, las funciones serán asumidas por esta superintendencia. También encontramos la Ley 1233 del 2008. Nos dice que es la cual determina los elementos de las contribuciones a la seguridad social en la cooperativa y se crean las contribuciones especiales a cargo de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado. También vemos la Ley 1391 del 2010 que modifica la normatividad de los fondos de empleados para adecuarla a las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que determinen el quehacer de estas empresas. También encontramos dentro de este marco legal el Decreto 704 del 2019, que modifica el Decreto 1068 del 2015 en lo relacionado con la gestión y administración de riesgo de liquidez de las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas multiactivas y las demás cooperativas. También encontramos en la Ley 1955 del 2019, en su artículo 164, es el primer plan de desarrollo nacional que contempla el modelo cooperativo con énfasis en el fortalecimiento empresarial de las organizaciones de economía solidaria. Mi nombre es Lizeth Trujillo Salazar y les voy a hablar sobre los tipos de cooperativas. Podemos clasificarlas de acuerdo al objeto social por el cual fueron creadas y así encontramos cooperativas de trabajo, cooperativas agropecuarias, cooperativas de provisión de bienes y servicios, cooperativas de provisión, cooperativas de vivienda, cooperativas de consumo, cooperativas de crédito, cooperativas de seguro y bancos cooperativos. También encontramos la cooperativa de trabajo asociado. Esta está dada en el decreto 1072 del 2015. Son organizaciones sin ánimo de lucro, pertenecientes al sector solidario de la economía, que asocian personas naturales que simultáneamente son gestoras, contribuyen económicamente a la cooperativa y son aportantes directos de su capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades económicas, profesionales e intelectuales, con el fin de producir en común bienes y ejecutar obras o prestar servicios para satisfacer necesidades de sus asociados y de la economía en general. Las cooperativas de trabajo asociados cuya actividad sea la prestación de servicios a los sectores de salud, transporte, vigilancia, seguridad privada y educación deberán ser especializadas en las respectivas ramas de la actividad,
En consecuencia, las cooperativas que actualmente prestan estos servicios en concurrencia con otro u otros deberán demostrarlos, especializarse y registrarse en la respectiva superintendencia o entidad que regule esta actividad. La diferencia entre el PUC comercial y el PUC solidario es que el PUC comercial busca la uniformidad en el registro de las operaciones económicas realizadas por los comerciantes con el fin de permitir la transparencia de la información contable y por consiguiente su claridad, confiabilidad y compatibilidad. Y el PUC solidario es el que busca la uniformidad en el registro de las operaciones realizadas por las entidades vigiladas por la Super Solidaria con mayor cobertura y flexibilidad. En los aportes fiscales es la participación que ha sido pagada por los asociados a la cooperativa y fondos de empleados mediante cuotas periódicas, ya sean en dinero, en especie o en trabajo, convencionalmente evaluadas. Esto constituye el capital social de las organizaciones solidarias. En cuanto a parafiscales, la UGPP, que quiere decir Unidad Administrativa de Gestión de Pensión y Contribuciones Parafiscales, es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que fue creada en el Plan Nacional del Decreto de la Ley 1151 del 2007, artículo 156, y tiene como función el reconocimiento de los derechos pensionales y la colaboración con los diferentes entes.